Bueno, ahí dice que ya estamos grabando. Hola, Baltasar, muchas gracias por haber aceptado el darle charla aquí a pura mujer empoderada, poderosa, para que nos empoderes más. Bueno, pues buenas noches y agradezco la invitación, pues siempre es un honor. Y siempre fue este tema, ¿no? Cuando me dice Tere, dice, pues hoy es el 25 de noviembre, y le comentaba, yo le decía, no se me hace muy padre a mujeres ya informadas, ya empoderadas, dar definiciones que venimos, que ustedes ya las vienen trabajando, viendo, escuchando. Entonces la propuesta se cambió, ¿no? Me gustaba el concepto. Yo adoro el concepto que se llama transgresión. Y por algo ahí me decía Tere algo de transgresión. A mí me fascina ese concepto. Me ha marcado la vida y casi todos los personajes que admiro son considerados como transgresores. Creo que bueno. Ok. Entonces les comentaba, eso es lo que me llama la atención y me gustó mucho ese concepto, ¿no? La transgresión, porque donde hay poder hay resistencia, ¿no? Y la resistencia siempre es un elemento importante en la vida, ¿no? Y casi todos los personajes, como les decía, a lo largo de mi vida, desde que soy niño, casi siempre los personajes que son transgresores siempre me han llamado poderosamente la atención, ¿no? Y por eso me gustó el tema, me gustó lo que traían ustedes trabajando, y trato, más allá de ver la violencia de género, y por eso me llamó la atención ahorita que hablaban de una fotógrafa, más allá de ver la violencia de género con el concepto o lo mero conceptual, pues siempre nos queda la pregunta, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde surge? ¿Cómo se origina? ¿Cómo podemos, en este caso, deconstruirla, ¿no? O cómo podemos a entenderla, ¿no? Que eso es lo que más, en este caso, me interesa platicar con ustedes el día de hoy. Pues muchísimas gracias. Aquí Tere te presentó con nosotros como Balta. ¿Cómo te decimos, Balta? ¿Baltasar? Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, y pues cuando quieras ilústranos, dinos, ¿cuál es el nombre de tu charla? ¿Feminismo? ¿Cómo llamaste a esto? Déjeme nada más comparto, ¿no? Vamos a ver cómo le hago para compartir. Aquí está. Ahí no está. sé si bueno, aquí yo. Ahí está. Bueno, yo le puse de esta forma, ¿no? El concepto de transgresión o disrupción y transgresión, ¿no? No le puse los acentos porque luego se veía muy fea la letra. Y pues en este caso, pues son modelos para entender las relaciones de poder, que eso es un tema que me ha fascinado durante un tiempo, de mucho tiempo, ¿no? Para acá, de hecho, mi formación, pues yo estudié ciencias políticas, y las relaciones de poder siempre me han movido, ¿no? En el sentido de entenderlas y saber cómo se construyen, ¿no? En este caso, las determinaciones o los constructos culturales, ¿no? Que tenemos siempre, ¿no? Entonces, por eso le puse de esta forma, ¿no? Y más allá, digo, el solo hecho de cuestionar, de hecho, a mí el feminismo, lo que me gusta del feminismo es la disrupción, ¿no? Es la transgresión, ¿no? De aparecer en un momento que nadie lo esperaba, y sacudir conciencia, ¿no? Y ahorita, pues, que tenga volteado el mundo de pies y de cabeza, eso me parece muy interesante, por eso entra dentro de esta conceptualización, porque es cuestionar el origen, ¿no? Porque el feminismo, si nos damos cuenta, no se quedó con la historia que nos contaron durante muchos siglos, sino que cuestionó, ¿no? Entre una situación de violencia, de vulnerabilidad o de agresión que recibía, entonces se cuestionó el modelo actual y se desarrolló con el paso del tiempo toda una teoría, ¿no? Quiero empezar con esta frase, ¿no? Que a mí me gusta muchísimo, porque tiene que ver con el poder, ¿no? Ustedes saben, pues Michel Foucault es el pensador del poder en el siglo XX. Él cambió todo el modelaje, ¿no? De cómo ver el poder. Ustedes saben que veníamos de una tradición de Hobbes y de Marx que nos decía que el poder era vertical y que existía, ¿no? Una zona casi trascendente que tenía el poder y lo ejercía de manera vertical hacia abajo, ¿no?
y que se basaba prácticamente en la explotación del trabajo ajeno, ¿no? En este caso, las relaciones de poder. Bueno, este autor disrumpe, ¿no? Con eso que sabemos ya para cuestionar la teoría de Marx y de Hobbes, pues, tendría que tener mucha capacidad, ¿no? Y lo hizo. Y dice, no, las relaciones de poder no son verticales, son horizontales, ¿no? No existen un poder, o él dice, el poder no es, el poder se ejerce. Se existen relaciones de poder únicamente, y tiene que ver con todo este cuestionamiento que él empieza a establecer. ¿Por qué es importante ver el poder? Porque siempre yo he considerado que el género, o el constructo de género, o la teoría de género, tiene que ver con el poder. El género es mera jerarquía, ¿no? Si nosotros analizamos todos los constructos que hay alrededor de lo masculino y lo femenino, tiene que ver únicamente con la jerarquía, con el poder. Entonces, podemos entender al género como una cuestión de poder. Y por eso verlo desde la óptica de Michel Foucault es interesante, porque hace cuestionamientos importantes, ¿no? A la hegemonía o a la cuestión de ejercer el poder. Y empiezo con este concepto, ¿no? Porque pues a final de cuentas hoy tenemos que... ahorita les quería decir, con ustedes, yo como no veo veo más que la pantalla completa, cuando quieran, en este caso, comentar algo, o algo que quieran agregar de lo que tenga aquí, o algo que quieran corregir, que quieran señalar, pues no hay ningún problema, díganmelo, o sea, abran el micrófono porque no veo aquí, más que la pantalla completa. Entonces pueden interrumpir el momento que ustedes quieran. Se los digo porque yo tengo casi una necesidad casi fisiológica por hablar, ¿no? Batallo mucho para callarme. Entonces el momento que ustedes quieran compartir, decir algo, agregar, reforzar lo que viene aquí, pues es bienvenido, ¿no? Y igual la charla, algún comentario que quieran agregar, nada más me lo señala. O sea, abren su micrófono, como no las veo, ustedes dicen, quiero participar, o abren la plática, ¿no? Ok, Entonces, muchas gracias. Gracias. Entonces, aquí empezamos con el concepto etimológico. Yo sé que esto pareciera que vamos a la escuela, ¿no? Pero sí es bien interesante, porque las palabras siempre nos dicen mucho, ¿no? A veces nos dicen mucho más, y vamos a ver al final a alguien que cuestiona las palabras, ¿no? Que es un autor que cuestiona, ¿no? Los significados de las palabras, y que deconstruye, ¿no? Todo, y que termina deconstruyendo las identidades, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, la violencia viene del prefijo latino vi, que es fuerza, olentus, que es abundancia, y pues pues en este caso el sufijo, ¿no? Ia, que es del griego, que significa acción, ¿no? Entonces, se podría pensar, ¿no? O desde el punto de vista del origen de la palabra, que la violencia es la acción de ejercer fuerza excesiva, ¿no? En este sentido. Entonces, este es un concepto interesante, porque nos vamos a dar cuenta que es un elemento central, ¿no? Del ejercicio del poder. Y el género, ¿no? Pues tiene que ver con este origen latino, que es origen, raza, tipo, ¿no? Y aquí es algo bien interesante, porque dice que la documentación en español data de 1244, y el uso específico en biología y taxonomía se documenta en Inglaterra en 1608, ¿no? Esto es bien interesante, porque aquí es donde este autor que les decía, Michel Foucault, dice, algo pasó en el siglo XVII, ¿no? Algo pasó que cambió la manera de percibir el mundo, y pues nos damos cuenta que a partir del siglo XVII, pues dejan de tener trascendencia las monarquías, y aparecen los modelos republicanos o liberales en ese sentido, que replantean, ¿no? Todo el fenómeno. Ustedes se darán cuenta que la iglesia deja de tener suma importancia a partir del siglo XVII, y esto tiene que ver con todos estos modelos que empiezan a desarrollarse, ¿no? O que buscan, en este caso, construir, ¿no? Las verdades, o verificar las verdades a partir de ciertas conceptualizaciones. Entonces, en el siglo XVII ahí pasa algo, ¿no? Y me llama mucho la atención, porque no fue intencional, me topé esta definición etimológica por ahí en la internet, y me llama la atención, ¿no? Que aparezca el concepto siglo XVII, perdón, y el concepto de taxonomía, ¿no? Que ustedes saben que a partir del siglo XVII, o a partir del nacimiento de la ciencia, todo se taxonomiza, ¿no? Hasta las razas, ¿no? De las personas empiezan a hacer taxonomía, y empezar a marcar diferencias, ¿no? Que es algo importante en la teoría del poder y en la teoría de género, ¿no? Empezar a entender
la clasificación como un elemento central para la exclusión o para empezar a dejar fuera a grupos de personas. Entonces, cuando ya hablamos del concepto de violencia de género, es el ejercer fuerza excesiva en razón del origen, raza o tipo, ¿no? Entonces, cuando vemos este concepto, dices, pues, tiene que ver, ¿no? Con las diferencias, y ahorita vamos a ir viendo o desdoblando, ¿no? Esto que puede ser un poquito complicado por lo teórico que es, pero aquí tiene que ver eso, ¿no? Se ejerce la fuerza excesiva o el uso o el abuso de la fuerza por lo que tiene que ver con el origen, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, tiene que ver, en este caso, con el sexo, como dice ahí, es la relación entre dos o más personas, esta clasificación de las personas se puede dar por muchísimas más, pero pues aquí ponemos clase, raza, sexo, orientación sexual, perdón, y situación laboral. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, tiene que ver, en este caso, con la violencia que se ejerce a partir de la diferencia sexual, ¿no? Y aquí es algo interesante porque yo sé que ustedes han escuchado muchas veces y que todo acaban con, o pretenden acabar, por ejemplo, con las teorías de género, con la diversidad sexual, con conocimientos naturales, ¿no? Si se han dado cuenta que todo, es que la biología, ¿no? Es que la naturaleza dice, ¿no? Y estos autores cuestionan la naturaleza, dicen, no hay nada natural. Y no significa que no exista la naturaleza, sino lo que nos están diciendo ellos más adelante, que pues que la naturaleza no deja de ser una percepción y un constructo social, ¿no? De una persona que pensó basada en una relación de poder. Entonces, ahí se vuelve interesante este tema. Por eso, cada vez que nos dicen, es que la biología, caray, o sea, pareciera que queremos verdades definitivas y de verdades únicas, ¿no? Cuando sabemos que esto es muy complejo desde el punto de vista del pensamiento o de la realidad que vivimos personas, que llegamos a pensar y decir, pues, bueno, es que no existen verdades absolutas, ¿no? Casi regularmente vemos verdades parciales y temporales, ¿no? Aquello que creíamos que era verdadero, el día de hoy, a lo mejor dentro de un siglo, es algo que es refutado, ¿no? A final de cuentas, o sea, eso es lo que nos da a entender que no existen verdades únicas, pero se toman como verdades naturales o como verdades únicas a partir de este tema que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Y nosotros creemos que es verdadero, ¿no? Les pongo el ejemplo, el concepto de raza, ¿no? Que sabemos que es una aberración, porque los seres humanos no pueden ser clasificados de esta forma, pero sin embargo se hace de esta forma y creemos que es verdad, todavía es fecha, ¿no? Que hay personas que consideran que las personas de un color o de un origen étnico, etcétera, piensan que son menos valiosas, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia, ¿no? De estos factores. Y pues nos dice aquí pues, lo que podemos entender, o sea, para entender el concepto de violencia de género, o sea, que es el que nos importa el día de hoy, pues entender que las relaciones humanas son relaciones de poder. Así de simple, ¿no? Que, ay, no, que la amistad, que inventamos muchos conceptos y que decimos que el amor, que la amistad, etcétera, etcétera. Se inventan muchos conceptos, ¿no? Para no asumirnos, como dicen por ahí, animalitos, ¿no? No queremos asumirnos como seres animales, entonces construimos todo este tipo de situaciones. Pero a final de cuentas, nuestras relaciones con otras personas están atravesadas por el concepto de poder. Suena complejo y a veces creemos, ¿no? Decimos, chihuahua, ¿no? O sea, esto pareciera que busca, ¿no? Inyectarme algo que no es real, pero sin embargo es así. Analicen cada una de las relaciones que ustedes tienen y fíjense cómo el poder juega un elemento esencial. Por eso decía Foucault, el poder no es, el poder se ejerce. Antes se creía, ¿no? Que tú eras el dueño de los medios de producción y tenías poder y lo direccionabas con los que no lo tenían. Hoy hay una serie de discursos alrededor, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente, ¿no? Cuando nosotros damos una clase, cuando somos maestros, existe una relación de poder. El maestro dando una clase tiene el poder sobre los alumnos. Cuando igual en ese sentido, pues vamos en el camión y decide no frenarse el del camión, pues también existe una relación de poder ahí, ¿no? Cuando vamos a hacer un trámite burocrático, también existe una relación de poder. El poder es así, o sea,
¿Desde cuándo? ¿Y no lo escuchan? Ay, no se escucha. Ya no se ve la quedó imagen. Es que está pasando el panadero poder con es el pan. así. Se quedó en el poder es así. Ahí estoy hablando. Está pasando el panadero con el pan, a lo mejor es eso. Igual se va a volver a conectar. Ok, ok. Lo sacó. Ahí viene, ahorita regresa el muchacho. Muy bien, muy bien. Deja ir por unos taquitos. Ok, ven por unos taquitos. Deja ver, espérame. ¿Ya? Ya se ve. Yo no le conozco como chica, no sé por qué dije libro. ¿Sí se ve ahí? Sí, ya se ve y se escucha, pero por el micrófono de Tere. Ay, ahí voy, estoy comiendo necesito. No me presiones. Ya. No, lo que pasa es que Balta tiene apagado su micrófono. Ah. Lo voy a dejar así porque me estresa mucho el no ver nada. Ok, ok. Bueno, ahorita veo. Bueno, no sé, yo creo que dejaron de escuchar desde que me quedé aquí, ¿no? Yo creo. Se quedó en que las relaciones del poder son así. Bueno, aquí estábamos con esto, ¿no? Que les decía que a final de cuentas solemos pensar, ¿no? Que existen otros factores, pero lo que caracteriza las relaciones humanas, pues que existen el poder, ¿no? Atravesado en todo, ¿no? Y suena complicado. Yo les ponía el ejemplo, ¿no? De que existe poder o relaciones de poder, porque a veces creíamos, según la teoría marxista y de Hobbes, nos decían que el poder lo tenía el Estado o los dueños de los medios de producción, y al ser poderosos económicamente lo direccionaban hacia abajo y explotaban, ¿no? En este caso al trabajador. Bueno, esta lectura de poder cambia y dice, no. Dice, ¿por qué? Porque en el conjunto de relaciones de personas existen relaciones de poder. Y luego uno se pone a pensar y dices tú, bueno, cuando un maestro está dando una clase, existe una relación de poder. El maestro que posee el poder y el alumno que obedece, ¿no? Y que está desposeído de ese poder. Cuando les decía, cuando también viajamos en taxi, ¿no? Y no nos hace caso, o no entiende, ¿no? O el camión, ¿no? Que no se quiere detener en Otra vez se Se frició. congeló. Tenemos problema con la pila, pero ahí van. Okidoki. Ahí viene, ahorita regresa. Ah, ya regresó. Pero no te escuchamos, Balta. Ya, ahí va. bueno. Ahí está, no digo, a ver si me escuchan, ¿verdad?
Sí, Sí, ahora sí. Bueno, les decía que existen relaciones de poder, ¿no? En todos los sentidos y que, pues, el poder es siempre este concepto, ¿no? De posesión de algo, decía la teoría política, pero nos damos cuenta que también de alguien, ¿no? En las relaciones que se establecen. Dice, las relaciones de poder podemos entenderlas como la dominancia sobre algo, sobre alguien, lo que significa que el poder se da entre los individuos en una relación de dos o más. Es lo que nos plantean estos autores. Entonces, voy a ver, no sé si alguien quiera comentar algo. Adelante, los escuchamos. Oye, Balta, es que fíjate que no estamos viendo la presentación. No sé si todas les pasa igual, nada más a mí. no, no se ve. Ok. A mí me pasa lo mismo. Ahí va, ahí va. Son gajes del oficio aquí en línea, no se apuren. ¿Sí se alcanza a ver ahí ahora? Mm, Se está medio viendo. Es que está congelado. Ey, A ver, ¿me la pasas? Déjame ir por un... Sí, mejor que que la suba Tere, a ver si. Déjame ir por... Aquí traigo. Nada más. A ver, déjame nomás la grabo. Bueno, ¿cómo van? Ahí vamos. no ¿quién se es? apuren. Mientras yo comiendo pan. Ah, la cortaron porque pasó el panadero con el pan y se fueron a comprar pan. No, 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 no. no, ese pan siempre está bien frío. A mí no me gusta al menos. No sé ustedes. Hace mucho que no como de ese. Ya te A lo vas a... mejor, a lo mejor ahorita ya que puedas transmitir tú, Tere, la presentación y ya la Ajá. cámara y el micrófono de Balta ya queda más libre ahí su conexión y no se corta. Sí, Exacto. Es muy probable. yo creo que es lo más seguro. Pero bueno. Pueden aprovechar en lo que yo cargo la presentación, si tienen alguna duda. A ver, déjame te digo cuál es. Ok. Ah, Tiene dos. mira, nos escuchamos el tele. ¿Cuál es? Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí, Isa. Hola, ando manejando entre no sé dónde. Bueno, yo, me está bien interesante lo que nos está platicando Balta, que nos está hablando de las relaciones de poder y de cómo nos enseñaron a pensar de una manera endocentrista y ahora sí que a partir de una visión europeizada, ¿no? Porque muchas de las cosas que sabemos y que nos enseñaron están desde esta hegemonía europea que vino y nos conquistó, entonces vemos el mundo y la cultura y todo a través de esa visión, ¿no? Y una visión, pues de hombres, los hombres hicieron leyes, los hombres hicieron el poder, los hombres hicieron muchas cosas, las políticas, la educación, entonces pues qué padre que ahora lo estemos rompiendo, ¿no? Y pues sí, el poder crea desigualdades y esas son las desigualdades por las que estamos apelando que ya no deben ser. Ahí se ve. Genial, gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Es interesante lo que dice la compañera porque efectivamente, ¿no? Ahorita vamos a ver el concepto, cuando veamos el saber y el poder, cómo se construye y cómo esos saberes son construidos desde el poder y los tomamos y los naturalizamos. Y esta parte que dice la compañera
que tiene que ver con lo europeo, tiene que ver con lo colonialista, ¿no? Y ahorita vamos a ver un esquema para más o menos entender a qué se refiere este autor cuando habla de que los saberes y el saber o el poder construye el saber, y el saber a través de instituciones se interioriza en nosotros, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, aquí hablábamos de esta, ¿no? De las relaciones de poder. Le damos a la siguiente, aquí está, ¿no? Esta parte es la que a mí me gusta y es la que se refiere a la compañera, ¿no? En todos los sentidos. Dice que las relaciones de poder o relaciones de personas están basadas en la diferencia, ¿no? Y aquí hablamos de varias diferencias, de las muchas que existen en la sociedad, que son de clase, de raza, de sexo, de orientación sexual, laboral, de pareja, ¿no? Y ahí nos dice este autor que todos los lenguajes del poder son binarios, se establecen sobre un valor de lo que es y de lo que no debe de ser. Y ahí nos habla, por ejemplo, el de clase, rico y pobre, blanco y no blanco, hombre, mujer, heterosexual o homosexual, jefe o empleado, esposo o novio y novia o esposa, ¿no? En ese sentido. Pero dice que todas estas relaciones o esta dicotomía o esta manera dual de percibir la realidad es jerárquica, porque uno tiene un valor mayor que otro. Y ahí ya se produce en este caso lo que se conoce como el saber. Entonces todo esto se va a empezar a construir en los aparatos que él llama aparatos de producción de verdad, que ahorita vamos a ver más adelante que en la etapa soberana era la iglesia, y que en la etapa biopolítica, o se podría decir más contemporánea, lo toma la ciencia, ¿no? Y por eso nos gusta mucho la relación. Cuando yo lo entendía, que me decía un maestro, dice, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo y un sacerdote? Caray, ¿no? El secreto, ¿no? El aspecto de hablar de tus pecados, en el caso del sacerdote, de hablar de tus desequilibrios, ¿no? O tus emociones. Dice, pues tiene algo que ver, algo parecido, ¿no? Pero dice, no verlo desde el punto de vista que es igual, sino simplemente que existe, ¿no? Esta parte de que es entablar una conversación con alguien, hablar de tus secretos, y es esa parte, ¿no? Entonces, todo es jerárquico porque todo se construye a partir de la plenitud, la carencia, como dice ahí, de lo correcto o subsidiario, de la verdadero o falso, ¿no? Es el binario. Por eso ahorita nos han querido volver locos, ¿no? Los jóvenes con el concepto de cuestionar el binarismo. Y muchos a veces no entendemos este concepto y me parece muy interesante observarlo, ¿no? Más allá de lo que podamos entender, ¿no? Sobre este tema o tener posiciones políticas a favor o en contra. Sin embargo, es interesante, ¿no? Yo siempre he dicho, cuando hay transgresores, a mí me gusta escucharlos porque tienen ideas muy interesantes, ¿no? De cuestionar. Y dices tú, jamás yo me hubiera puesto a cuestionar, ¿no? Esto que ellos cuestionan, y sin embargo lo hacen. Y ellos construyen su verdad a partir de este concepto, y es muy interesante, ¿no? Todo lo que vemos en la sociedad contemporánea es binario. Más observen todo, siempre hay dos opciones, y nunca la tercera, porque la tercera es monstruosa, ¿no? Y esa hay que, veanla, por ejemplo, en la relación entre cuerpo y alma. A mí me gusta mucho el concepto de políticas del cuerpo, porque los cuerpos son escenarios políticos, ¿no? Dice, la diferencia entre cuerpo y alma, ¿no? Dice, pero hay un tercer excluido. ¿Quién es el tercer excluido? La carne. La carne la excluyen, ¿no? Y la carne es el enemigo favorito de las religiones. O sea, realmente lo que somos, el cuerpo es una metáfora conceptual, ¿no? El alma no se diga. Porque el cuerpo, cuando se habla de cuerpo, se habla de un cuerpo disciplinado, pero cuando hablamos de un alma, hablamos de un ideal, de cómo debe ser ese cuerpo. Por eso nos dicen unos autores que el alma es muy por encima del cuerpo, ¿no? El cuerpo es un envase, pero sin embargo, lo único que somos cuerpo. Somos lo único que somos, ¿no? No hay otra cosa, ¿no? De hecho, cuando nos morimos, ahí ya no funciona el alma, ¿no? Sino simplemente funciona el cuerpo que dejó de funcionar o que una enfermedad lo detuvo, ¿no? Entonces, es algo interesante, pues cuestionarnos, ¿no? Y ahorita la filosofía está bien loca, ¿no? Ahorita los filósofos cuestionan la naturaleza, cuestionan muchas cosas que nos parecen increíbles, ¿no? Que pueden estar haciendo, y que les digo, se está llevando de esa forma, ¿no? Entonces aquí, bueno, sí, ya creo que la habíamos visto, le damos a la siguiente. Y ahorita lo que decía la compañera, ¿no? ¿Dónde aprendemos todo esto, no? Pues en todos los espacios, ¿no? Ahorita vamos a ver el esquema que nos va a clarificar más que esto es parte de la teoría feminista de género, que es bien valioso y que nos sirve para pensar en cómo en este caso estamos siendo, en este caso,
conducidos, ¿no? Hacia un comportamiento. Estos son los discursos, este autor le llama discursos, a todo lo que hablamos, a todo lo que se presenta a nosotros, son discursos. Por eso se acuerdan hace poquito cuando hablamos del lenguaje incluyente, que siempre nos dicen la gente que está en contra. Como si el lenguaje fuera a terminar la violencia, ¿no? Los que nos dicen. Pues aunque no lo crean, sí. Porque nos están educados a través del discurso, a través del mensaje, ¿no? Las mismas escuelas, como decía este autor, son los mecanismos, son los espacios de disciplinamiento que nos imponen para enseñarnos este lenguaje binario, ¿no? O esta situación de decirnos esto es lo bueno y esto es lo malo. Entonces aquí aprendemos todo eso. Y yo siempre pongo el ejemplo porque suena hasta interesante, ¿no? Cuando le digo el sentido del humor, cuando nos dicen, ay, es un simple chiste, ustedes son bien exagerados, ¿no? Ustedes son de cristal o de mazapán, porque lo cuestionan el tema de las mujeres y ya se ponen bien locos, ¿no? Y dices tú, pues caray, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar en nuestro bonito país y vemos el sentido del humor, ¿de qué nos reímos en México? Y vemos los chistes de los comediantes y tienen su cartera de chistes o su catálogo de chistes que se burlan, por ejemplo, de las personas con discapacidad, porque dicen, el sordito, el mudito, pues te estamos burlando de las personas con discapacidad. Nos burlamos de las personas de la comunidad LGBT, los chistes de los jotitos, como decimos, ¿no? También nos burlamos, en este caso, pues en muchos sentidos de las comunidades indígenas, ¿no? Nos burlamos de todas estas cuestiones que tienen que ver con ahorita que veíamos el binarismo, ¿no? Con lo que decía la compañera, muy interesante, que decía que el colonialismo nos lleva a reírnos, ¿no? Sobre estos conceptos, porque es el que determina y nos dice qué es lo que está bien y lo que está mal. Los chistes de los gorditos, ¿no? Parece que, por ejemplo, Televisa nos enseñó que los gorditos son graciosos y que debemos de reírnos con ellos, ¿no? Y cuando vamos a las escuelas, yo que trabajo en educación, Secretaría de Educación, vemos reflejado eso. Y yo escucho mucho a Judith Butler, que es otra transgresora de la teoría de género. Judith Butler dice que el bullying es un instrumento informal de disciplinamiento social. Dice, eso es. Dice, el niño le está diciendo en qué está mal al otro. Si su cuerpo, si su color de piel, si su cara, su rostro, etcétera, le está diciendo que está mal y que hay un mecanismo para el cual estar bien, porque ser bonito es la norma, porque ser delgado es la norma, porque ser blanco es la norma, porque ser heterosexual es la norma, etcétera, etcétera. Entonces, ese modelo de disciplinamiento se practica en el bullying, ¿no? Ahí se construye o se empieza a desarrollar todo lo que vivimos, ese proceso de disciplinamiento. Pero aquí encontramos todo eso, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi papá, alguna vez, cuando le entregaron un reconocimiento Televisa a la India María, ¿no? Al personaje, que por poner en alto a las tradiciones y las culturas de México, me acuerdo que mi papá dijo, papá no era estudiado, y me dice a mí, eso es mentira. Dice, porque lo único que me ha enseñado la India María es que los indígenas son tontos y son retrasados. Eso es lo único que he aprendido yo del discurso de la India María, y es cierto. Y eso es lo que vemos. Por eso cuando vemos a la comunidad LGBT exigiendo sus derechos, decimos, ¿cómo? Si Televisa nos ayudó, bueno, no Televisa, también Televisa Azteca, nos ayudó a percibir, ¿no? A las personas de la comunidad LGBT como personas promiscuas, personas de las que hay que reírse, ¿no? Entonces, por eso consideramos que sus derechos no tienen por qué exigirlos, ¿no? Son subalternos, son cuerpos menos valiosos por haber desertado, ¿no? De uno u otro lado de la sexualidad. Entonces, eso es lo que nos enseña el sentido del humor, y la música igual, ¿no? O sea, ahí está, ¿no? Y solemos escuchar y decir, por ejemplo, es que el reggaetón, sí, el reggaetón es como pornografía, ¿no? Musical. O sea, ese es explícito, ¿no? Pero ¿qué pasa con los discursos de aquellos cantantes que a veces ni nos damos cuenta que nos están diciendo o están construyendo una realidad alterna? Y ahorita me acordé de la compañera que ustedes decían, cómo construye la violencia a partir de imágenes sin necesidad de ser explícitas, ¿no? Pero en este caso lo vemos de esta forma, ¿no? Yo les ponía el ejemplo, les decía, por ejemplo, la canción de Arjona, ¿no? Esa de, dime que no, porque me tendrás pensando todo el día en sí, ¿no? O sea, una oda al acoso sexual, ¿no? O al acoso de las mujeres. ¿Por qué? Porque esa canción lo que nos dice entre líneas es que las mujeres cuando dicen que no, pues tenemos que ver la manera de que digan que sí, porque puede ser que se estén equivocando, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, pues construye estos lenguajes, estas formas de percibirnos, ¿no? Por eso dice aquí que el lenguaje define el discurso, a final de cuentas, ¿no? Esto normaliza, invisibiliza y lo vuelve natural, lo vuelve naturalista, ¿no? Es que es natural.
Las mujeres les gusta que les digan cosas porque nacieron para ser bonitas. Y cuando le pregunta uno a una mujer, dices tú, caramba, no les gusta, o sea, les gusta que les diga a alguien que ellas les importa, que ellas aprecian, que ellas quieren, ¿no? En ese sentido, no cualquier persona, ¿no? En ese sentido. Le damos a la que sigue. Aquí les voy a presentar ¿no? a una transgresora, ¿no? Este es uno de los personajes que a mí me gusta muchísimo de la filosofía contemporánea, que es Paul Beatriz Preciado, ¿no? Que conserva, ustedes ya se dan cuenta que tiene nombre de hombre y de mujer, porque él transitó, ¿no? De ser mujer a ser hombre, ¿no? Y escribe esta famosa frase, ¿no? Somos ficciones políticas vivas. Cuando tengan la oportunidad de buscarla ella en YouTube, es fascinante, ¿no? Ella, la manera de cómo explica los conceptos, cómo habla de los conceptos, es fascinante, ¿no? Yo siento que es una de las mentes más brillantes que hay ahorita en la filosofía contemporánea, y en este caso, hace política de género a partir de lo que se le conoce como la transexualidad o el queer, pero lo hace de manera muy interesante y aporta mucho a la teoría de género. Desafortunadamente, digo, pues hay bandos, ¿no? En todo este tema del pensamiento de género, y pues es una de las personas más denostadas por el movimiento feminista, ¿no? En España, porque se podría decir que se dice que ella borra, ¿no? En este caso hace el borrado de las mujeres al momento que habla de la anulación, ¿no? De las diferencias o de asumirse como hombre, como mujer, pero es muy interesante lo que ella puede o aporta, ¿no? A la teoría de género o a la teoría feminista, porque es bien interesante lo que nos dice. ¿Por qué les pongo esta frase? Porque ahorita hablábamos de representaciones, y siempre he dicho, ¿no? Las representaciones, pues a final de cuentas, modifican comportamientos. Y yo siempre he creído que la construcción del género, la diferencia entre hombre y mujer, es una cuestión política. ¿Por qué una cuestión política? Porque nos mandata y establece una relación de poder. El género es político, ¿no? Y somos ficciones políticas porque a partir de nuestra diferencia sexual o genital, nos establecen una serie de mandatos, ¿no? Que nos dicen qué debemos hacer. Esa es una ficción, ¿no? Porque nos dicen a los hombres que no debemos de llorar cuando nos dan ganas de llorar también, ¿no? Y a veces nos aguantamos porque consideramos, ¿no? Que eso es lo verdadero. O a las mujeres, ¿no? Que les dan ciertos mandatos, esos son ficciones. Como por ejemplo cuando dicen, la mujer tiene que siempre ser madre, ¿no? Y cuando dices tú, caramba, ¿no? Hay quienes deciden no hacerlo. Pero sin embargo hay gente que lo hace a la fuerza o lo hace por presión social y está en este caso representando una ficción. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas quien determina es la persona, ¿no? Entonces vamos a ver el siguiente esquema. Este es el que les decía, ¿no? De cómo se construye todos estos discursos, ¿no? O sea, este autor encuentra, ¿no? En el saber y en el poder esta relación, ¿no? Él siempre habla de tres conceptos: saber, poder y subjetividad. Cómo se construye nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Y nos dice que tiene que ver con esto, ¿no? Dice que el poder produce formas de saber. Y ahorita lo vamos a ver con ejemplos. Dice que está un poquito así medio confuso. Y si ese saber modifica el poder. Y el poder establece instituciones para que modifiquen el comportamiento. ¿Qué instituciones? Ya hemos visto ahorita, ¿no? La iglesia o la religión en su momento, y la ciencia, ¿no? Esas son las instituciones que modifican o que nos determinan cómo comportarnos, ¿no? O cómo debemos de hacer o debemos de ver el mundo, ¿no? Entonces, esta triple relación entre poder, saber y subjetividad es la que construye para él todo lo que nosotros creemos como verdadero. ¿Por qué? Porque a final de cuentas una institución, por eso hablábamos de las escuelas, nos dice que, por ejemplo, por ejemplo, yo siempre les he dicho, cuando hablamos del tema de, ahí en la Secretaría de Educación, hablamos de la educación sexual, la educación integral en sexualidad. O sea, ¿cómo dejan afuera el aspecto afectivo? Todo es sexo puro y duro, ¿no? Puro prevención de embarazo, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Y saben por qué lo hacen? Pues porque existe un tipo de poder que nos dice que la sexualidad es solamente reproductiva. Cuando nos damos cuenta que no, o sea, esa es una parte de la sexualidad, la reproducción, pero no es la finalidad de la sexualidad. ¿Por qué dejan afuera lo afectivo? Porque tiene que ver con quienes nos gusta relacionarnos. Y si dejamos, o sea, les pregunto yo a ustedes, ¿no? O sea, al momento que decimos que la sexualidad es reproductiva, ¿qué nos está dando? Un discurso que tiene que ver con la heteronormatividad. Únicamente las relaciones de pareja válidas
son las relaciones heterosexuales, porque son reproductivas. Por eso dejan fuera el aspecto afectivo. Hoy la UNESCO, hace ya algunos 5 o 6 años, promovió la educación integral en sexualidad, donde vienen todos estos conceptos, y que, madre mía, nos va a meter en un asunto muy complejo a la planta docente, porque vamos a ver realmente, ¿no? Ya no de un punto de vista disciplinario y determinante, la manera en cómo les enseñamos sexualidad a los estudiantes, ¿no? Que por eso hay una lucha constante, ¿no? De los grupos conservadores en evitar que desde el ámbito educativo se establezca la educación sexual, ¿no? Por la cuestión esta misma, ¿no? Que viene este cambio paradigmático. Que a nosotros ya nos tocó, por ejemplo, pues ustedes vieron la nota, ¿no? Que tenemos, debe haber más, pero este se hizo famoso, de que tenemos a un niño trans en una escuela secundaria, ¿no? Por ahí salió la nota en el norte. Y esto nos decían los maestros, para nosotros nos agarró de sorpresa y no sabemos qué hacer. Dicen ellos, ¿qué hacemos? Ayúdenos, ¿cómo vamos a tratar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces, de esta forma, pues nos vamos dando cuenta que este concepto de la educación integral en sexualidad va a ir abriendo las puertas a temas, ¿no? Que desconocemos y que teníamos cegados, ¿no? Por el concepto reproductivo como finalidad. Entonces, ahí sí nosotros nos damos cuenta, ahí hay discursos. Ahorita que hablaban de la compañera que hace fotos, que ya me interesó ver sus imágenes sobre la violencia, tiene que ver con eso. Fíjense cómo hay un discurso ahí implícito, ¿no? En el saber. O sea, nos enseñan educación sexual y nomás nos dicen que usar condones y pastillas y la abstinencia es un elemento esencial, pero nunca nos hablan de los elementos importantes, los que vivimos ya ahorita que nosotros como adultos, ¿no? Que tiene que ver con todos estos elementos que van más allá, ¿no? En este caso de la reproducción. Entonces, ahí está implícita, ¿no? Ahí hay un discurso, se podría decir, en el que te está diciendo el poder que lo normal es esto y lo anormal es lo otro, ¿no? Entonces, de esta forma se construyen. Entonces, le damos a la siguiente, Tere. Y aquí, por ejemplo, dice el poder, dice, ¿cómo actúa el saber para articular el poder? Lo que veíamos ahorita, ¿no? El poder establece la verdad, ¿no? A final de cuentas, un grupo que posee el poder, que tiene el poder, define lo que es verdadero, pero aquí el detalle es que no existe una verdad absoluta, ¿no? Y esto yo sé que a muchos nos duele a veces, o para entenderlo nos duele mucho, el que nos demos cuenta que no existen verdades absolutas, que todas son temporales y están construidas, ¿no? A partir de este término binario, ¿no? De correcto, incorrecto, normal o anormal, bondad y maldad. Cuando tengan oportunidad de leer, hay un texto, Foucault dio muchas clases, se da cuenta que hacía sus investigaciones y daba clases, ¿no? Sobre lo que investigaba. Y hay un tema, son 10 clases sobre los anormales. Y está bien interesante, ¿no? Cómo habla de estas temáticas y cómo se construye la normalidad a partir de la corporalidad. Y si nosotros lo analizamos, por ejemplo, con el tema de la discapacidad, como un elemento, porque todavía hay otros cuerpos que se consideran menos valiosos, tiene que ver con eso, ¿no? Con los anormales, ¿no? Fíjense cómo se construía el saber, ahorita que hablábamos de instituciones, y lo vamos a ver más adelante, que era lo que se pensaba de una persona con discapacidad, ¿no? En el mundo antiguo, ¿no? Se hablaba que eran de padres pecadores y todo eso, y hoy nos damos cuenta que nada tiene que ver, pero se construyó un saber a partir de eso, ¿no? Tienes un hijo con discapacidad, es que cometiste algún pecado muy grande. Y hablaban de conceptos de este tipo. Vamos a darle la siguiente. Y aquí lo que nos toca, ¿no? Ver en el tema de violencia, ya que lo hablamos de poder, ¿cómo se ejerce el poder? Pues el poder se ejerce a través de la violencia. Yo sé que suena complicado de entender, pero es el instrumento. Para ejercer el poder es la violencia. Nos pónganse a pensar cuál es la mejor técnica para gobernar a lo largo de la historia. Cuando estábamos en la primaria y vimos, pues era la guerra. La muerte como técnica de gobierno. ¿Sí? Fíjense lo que hacemos los hombres, ¿no? Cuando estamos en la primaria, por eso no hay hombre, yo siempre pregunto cuando tengo reuniones con compañeros hombres, les digo, a ver, ¿cuántos de los que estamos aquí, levanten la mano, nos hemos peleado alguna vez en la vida, ¿no? Y casi el 100%, no estoy casi seguro que el 100% lo hemos hecho. Y cuando preguntas por qué, te vas dando cuenta que tiene que ver con el poder. Alguien reta, porque nos peleamos hasta porque se nos quedan mirando, se me quedó viendo. ¿Por qué? Porque está retando nuestra autoridad y nuestro poder, entonces tenemos que ejercer o hacer el uso de la violencia. O cuando vamos manejando, ¿no? Ya ven cómo somos de violentos. Alguien nos da un cerroncito leve, ya queremos perseguir y no nos importa sea hombre, sea mujer, la que está del otro lado del volante,
pero queremos perseguirle, que se baje, queremos ponerle unos golpes, ¿no? Entonces, este concepto nos dice así, ¿no? Que es un instrumento del poder, y dice las relaciones entre hombres y mujeres no se juegan solo diferencias, sino todo, sobre todo desigualdad. Ahorita hablamos del concepto binario, vemos hombre-mujer, hay un aspecto positivo y otro negativo, porque se percibe así, o sea, el cuerpo de la mujer no existe hasta el siglo XVII, si ustedes se ponen a pensar históricamente o científicamente, no existe hasta el siglo XVII el cuerpo de las mujeres. Entonces, todo esto estaba construido como un cuerpo, toda la medicina que se construyó era la medicina del varón. Por eso hay algo interesante, si ustedes tienen la oportunidad de investigar, el primer tratado de ginecología antiguo se lo atribuían a un hombre, hasta que algunas mujeres feministas leyeron el texto y dijeron, esto está escrito en primera persona, esto no lo pudo haber escrito un hombre, ¿no? Y tenía que ver con esa invisibilización y cómo la medicina, ¿no? Negó también el acceso a los cuerpos de las mujeres porque lo consideraba la medicina antigua como un cuerpo menos valioso, menos importante, porque el cuerpo que había que cuidar pues, era el cuerpo del varón, a final de cuentas. Entonces, por eso les decía que ese aspecto binario, positivo y negativo del cuerpo de la mujer y del hombre, construye esa desigualdad y a partir de ahí el ejercicio del poder. Si ustedes analizan los estereotipos de género, que no quise hacer una presentación con estereotipos de género, si ustedes analizan las relaciones que hay, las diferencias que hay, que tenemos asignadas hombres y mujeres, se van a dar cuenta que no es otra cosa más que poder, jerarquía, sumisión, en ese sentido. Por eso nos dice que el ejercicio o el instrumento que tenemos nosotros para ejercer la autoridad es la violencia. Y ahí alguien preguntaba, y siempre le preguntaba a una compañera que ver el tema de las prisiones, yo pues, simplemente hay que preguntarse porque hay mucho más hombres que mujeres en la cárcel. Si somos, como dicen, es que la violencia es igual, algunos dicen, ¿no? Bueno, entonces dime por qué hay más hombres que mujeres. Y tiene que ver con ese ejercicio del poder. Cometer un delito es tener la voluntad de ejecutarla, ¿no? Y como sabemos históricamente y culturalmente, y este tema de estereotipos, a la mujer se le tiene negada su voluntad. Hoy es fecha que todavía ni siquiera puede decidir si tiene un embarazo, ¿no? O tiene un aborto, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta cómo en este caso va siendo, en este caso, restringido. Este concepto de verdad, ¿no? Ahí por ahí suena algo, no sé si ustedes han escuchado, pero que se ha negado a confirmar, pero yo lo he escuchado en muchos autores, por ejemplo, que la palabra testimonio, ¿cuál es el origen de la palabra testimonio? Y dicen algunos autores que la palabra testimonio tiene su origen en la palabra testículo. ¿Por qué? Porque únicamente podían hablar aquellos que tuvieran testículos, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que había una cierta ceremonia en el Imperio Romano que los hombres cuando hablaban se tenían que agarrar los testículos. Entonces, ¿quién no tenía permitido hablar? Pues quien no tuviera testículos, ¿no? Y es algo interesante y tiene que ver como poseedores de la verdad y quienes podemos hablar. Y ahí vemos todo ese constructo que se construye, las mujeres sumisas, calladas, en el que no tienen derecho a hablar. Y ahorita que les hablaba de este tema de las violencias o de la cárcel, tiene que ver con eso. O sea, nosotros, como tenemos la voluntad de ejecutar actos negativos o positivos, más negativos que positivos, por eso habemos más del género masculino dentro de una prisión. ¿Por qué? Porque la mujer tiene negada la voluntad. Y ahorita les hablaba del tema de la. Por eso les decía, la técnica de gobierno que históricamente mejor se ha manejado ha sido la guerra, la violencia, la muerte como técnica de gobierno. Por eso se enojan muchos compañeros cuando les digo, hiciste uso de la técnica de dar muerte, ¿no? Cuando te peleabas. Dice, no, yo no lo quería matar. Entonces, ¿por qué lo golpeaste, no? Sabemos que la violencia busca, ¿no? Intimidar hacia la muerte. Y hay algo bien interesante, ¿no? Ahorita en la siguiente lámina vamos a ver algo interesante. Es lo que les decía, cómo cambiamos de régimen, ¿no? Pasamos del régimen soberano a la biopolítica. Yo les pregunto, ¿no? Porque, por ejemplo, el soberano, siempre nos dicen que su régimen es el derecho de dar vida o muerte, ¿no? ¿Quién es el único que puede dar vida o muerte? Según nuestra idea idealista. A ver, cuéntenme. ¿Quién tiene derecho de dar vida o muerte según nuestra creencia, ideología, todo? Pues según la religión es Dios, ¿no? Dios, exactamente, ¿no? Ujú. Dios, Majo igual también dice que Dios, efectivamente. ¿Y Pero quién realmente las que damos vida somos las mujeres. Hablando feminista. Sí, claro. Y fíjense, ¿quién era el representante de Dios en la tierra? Un hombre. El O sea, Papa, fíjate que, mande el Magali. Papa, el Papa.
Fíjate que hay algo bien interesante que acaba de decir Belén y Magali. Me llama mucho la atención porque era la siguiente pregunta que iba a hacer, pero me ganaron, ¿no? Siempre esta intuición más rápida. Fíjense que a mí me llama mucho la atención porque primero que nada decimos, ¿quién es, por ejemplo, ahorita que vemos la corona, ¿no? ¿Quién es el representante de la iglesia de Inglaterra, ¿no? La representante de la iglesia de Inglaterra. El rey, o en este caso la reina, ¿no? Bueno, ahorita es rey. Pero bueno, entonces, fíjense lo interesante, ¿no? El que tenía el poder de dar vida o muerte es Dios, como nos dicen idealistamente a través de la religiosidad. Entonces, el representante terrenal de Dios en estos momentos de época soberana era el rey, y por ende el rey tenía el derecho de vida o muerte sobre sus súbditos, ¿no? Sobre quienes gobernaban, ¿no? En ese sentido. Pero algo bien interesante. Yo siempre les pregunto, y siempre la respuesta es la misma, ¿no? Si nosotros le pudiéramos, o sea, nos dicen que Dios es un concepto, algo, una fuerza, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero si le pusiéramos cuerpo de algo, ¿qué sería Dios? ¿Hombre o mujer? Mujer. Pues la verdad es que yo creo que el simple hecho de decir Dios, no sé si es la forma en la que se dice, o sea, por lenguaje, que yo siempre me imagino que es una figura masculina, pero Exactamente. no sé si es porque es con o no sé cómo dicen, ese lenguaje que no es inclusivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? A ver, ¿alguien más? ¿Sí tiene sentido lo que dice Belén? Isabel, adelante, te escuchamos, Isabel. Sí, bueno, vuelvo al colonialismo, ¿no? Antes teníamos diosas, la diosa Mayagüel, la diosa Huitzilopochtli, eran nuestras diosas, que eran las poderosas, y vinieron y dijeron, no, solamente hay un Dios, y ese Dios es todopoderoso, y a través del pensamiento de los hombres, ustedes no pueden hacer nada, ni tener relaciones sexuales antes, ni tener o no tener hijos, ¿no? Sí, exactamente. Y dices algo bien interesante porque este aspecto de decir, y había varios dioses, ¿no? Ya ves que ahorita es único, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que nos van a vender una verdad única. O sea, si hay un Dios único, hay una verdad única, ¿no? A diferencia de otras civilizaciones que planteaban multiplicidad de dioses, ¿no? Y de diferentes géneros, sexos y preferencias, ¿no? También en muchos sentidos. Pero aquí nos vendieron esa idea, ¿no? Y el soberano, por eso les decía, tiene el derecho de vida o muerte sobre sus súbditos, ¿no? En ese sentido. Y ahorita por eso les preguntaba este concepto, porque Beatriz Preciado va más allá de Michel Foucault y dice, lo que a Foucault se le olvidó decir es que el soberano es el cuerpo del varón, del hombre de hoy, el hombre que tiene derecho de vida o muerte sobre su esposa y sobre sus hijos. Sobre ese concepto se ha construido esta idea, ¿no? Patriarcal, que yo sé que a muchos, bueno, en el caso de ustedes ahorita no tengo problema porque todas son mujeres, pero cuando hablamos de este concepto con varones, les molesta muchísimo hablar del concepto patriarcal, pero así es, ¿no? Y aquí vemos este concepto, por decir, el poder, ¿quién es? El soberano. Manda y tiene derecho de vida o muerte sobre sus súbditos. ¿Qué dispositivo de producción de verdad tiene? La iglesia, ¿no? Y la iglesia separa los cuerpos como santos y como cuerpos pecadores, ¿no? Ahí está poder, saber y subjetividad, y eso es lo que nosotros vamos camino a la santidad, nos dicen, ¿no? Nos decían en las iglesias, ¿no? Tenemos que hacer el camino hacia la santidad, ¿no? O sea, hace tomar como subjetivo todas estas ideas que nos plantean, ¿no? Este era el régimen tanatopolítico. Y dice Foucault, no muerto el régimen tanatopolítico. A veces pensamos que pareció otro nuevo y este dejó de existir y dice, no, persiste, ¿no? Porque sigue manteniendo relación. Y a partir del siglo XVII aparece el biopolítico, ¿no? Aquí ya no tienes el derecho de matar a las personas, sino buscas que vivan, ¿no? Sí, hay un libro muy famoso de Foucault que se llama Vigilar y Castigar, que arranca con un suplicio a alguien que cometió un delito y lo van cortando hasta que muere, ¿no? De manera pública, ¿no? Lo que ustedes hemos visto en muchas películas, ¿no? De lo que es un suplicio. Y ese era el espectáculo, ¿no? De ver cómo el poder soberano, el poder del rey, se respetaba y tenías que ver, o veías tú eso y respetabas al soberano. Si ya no lo mata el Estado, ¿no? Ahora el Estado cambia ese concepto de dar muerte y lo que va a hacer es disciplinarlo. ¿Por qué? Porque lo confina en un espacio para disciplinarlo, ¿no? Y dice ahí este autor que todo el concepto de la cárcel, cuando aparece, se va a trasladar a todos los espacios, dice, hasta la escuela, ¿no? La escuela se convierte en un espacio de disciplinamiento social en el cual nos van a enseñar
lo que es verdadero y lo que es falso, ¿no? A final de cuentas. Entonces, este aparato utiliza la ciencia. Y ya no, los cuerpos no son santos ni pecadores, sino cuerpos sanos y cuerpos patológicos, a final de cuentas. Entonces, si tienen la oportunidad, se van a sorprender porque a mí me fascinó mucho un editorial que escribió Paul Preciado en El País, se llama Aprendiendo del Virus, está un poquito larguito el ensayo, se llama Aprendiendo del Virus, y en él nos habla del confinamiento del COVID-19, ¿no? Dice, cómo el confinamiento, dice, viene otra subjetividad, dice Paul, dice, viene otra subjetividad que se va a construir a partir del COVID-19. Dice, todas las medidas que ha habido en la historia del mundo de las pandemias han sido políticas y no médicas. Dice, han sido políticas, nos han confinado, nos han escondido, dice, pero no nos han vacunado, ¿no? A final de cuentas. O sea, la vacuna vino después, primero te disciplinaron. Yo recuerdo cuando en ese tiempo daba clase en la facultad, y les decía, fíjate cómo nos volvemos, digo, no nos ha hecho inmunes, solamente nos ha hecho más tolerantes al control político y corporativo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo llegaba, checaba con el guardia, y luego iba y checaba al checador, y luego iba y me revisaba el prefecto que estuviera dando clase, y yo lo veía como normal, ¿no? Cuando decías tú, lo único que estás aceptando es que te controlen aún más, ¿no? De lo que está siendo controlado. Entonces él hablaba de esta nueva subjetividad y hablaba, que decía que el hombre del siglo XXI va a ser el Hugh Hefner. Él habla de ese tema porque tiene un libro que se llama Pornotopía, y dice, Hugh Hefner duró 40 años en su casa, ahí trabajaba, ahí comía, ahí se casaba, ahí tenía fiestas, etcétera, etcétera. Dice, ese es el prototipo del hombre del siglo XXI. Y decía, en este sentido, pues si compramos hasta en internet, o sea, a través de un teléfono, compramos, ya ni necesidad hay de salir, ¿no? Si lo único que buscan es confinarnos, disciplinarnos, y que perdamos, en este caso, la cohesión social, ¿no? Que dejemos de ser hombres o mujeres, en este caso, colectivizados, y nos convierten en seres individuales. ¿Por qué? Porque el individuo solo es más fácil de controlar que un grupo, ¿no? Entonces es algo interesante, si tienen oportunidad de leerlo, digo, yo en este caso digo, es que no son verdades últimas, sino simplemente son, se podría decir, maneras de interpretar las verdades o las realidades. Parece interesante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a la literatura, y la literatura es muy interesante, pero también la filosofía plantea escenarios, ¿no? Que a veces nos parecen importantes. Vamos a ver el ejemplo en la siguiente lámina. Ahí está lo que le decía el ejemplo, y aquí está lo del que decía la maestra, la compañera Isabel Sánchez, ¿no? Perdón, Balta, antes de que continúes, un favor, ¿nos podrás compartir en el chat el autor y los textos que nos estás comentando para en algún momento buscarlos? Cuando terminemos, si quieres, pero nada más. Sí. Si puedes que se los pase a Tere. Ándale. Se los pase a Tere, y luego ya que ustedes se los compartan, ¿no? Para que bien. ustedes los vean. Y está muy interesante. Digo, yo ahorita voy a lo que decía Isabel. Es sumamente interesante este aspecto, porque ya vimos pues en este caso la estructura, ¿no? Pero ahora vamos a verlo en la realidad, ¿no? Se vivió un poder colonial, ¿no? El colonialismo era el poder, y estableció a través de la ciencia un conocimiento que se llamaba raza. Y clasificó a los seres humanos, le hizo taxonomía racial, ¿no? Y luego más adelante hubo la taxonomía de género, ¿no? Porque también eso es taxonomizar, ¿no? A final de cuentas. Y nos dijo que había cuerpos blancos y cuerpos no blancos. Lo único que hizo es reforzar el poder, garantizar que los cuerpos blancos se perpetuaran en el poder, en ese sentido, porque nos dijo que los cuerpos positivos eran los blancos y los cuerpos no blancos, los cuerpos negativos, o las personas, pues no, o menos valiosas, ¿no? Por eso dice aquí, si la clasificación de los seres humanos en razas justificó la dominación de las llamadas razas blancas sobre las no blancas, y la perpetuación del modelo político y económico colonialista. Este autor, Paul Preciado, también tiene una disputa bien interesante cuando habla de la pastilla anticonceptiva. Dice, pónganse a pensar, ¿no? Fíjense lo que trató de ser el poder colonial cuando aparece la pastilla o la píldora. Dice, ¿con quién se probó? Se probó con Puerto Rico y con México. Dice, ¿qué buscaba este conocimiento científico? Frenar el desarrollo o el crecimiento de las casas no blancas. ¿Pero qué sucedió? Oh, sorpresa, las mujeres lo tomaron como liberación sexual, ¿no?
Y ahora sí, o practicar sin necesidad de tener algún problema de embarazo. Entonces se vuelve interesante, ¿no? Cómo las mujeres revierten esta cosa. Digo, siempre hay una transgresión. Entonces se vuelve interesante. Isabel, te escuchamos ahorita, que es parte del tema que manejas. ¿Me hablaron? Es que te vi con la mano levantada, o ya no. No, yo creo que la dejé levantada, disculpa. Ok, no pasa nada, Isabel. Y luego fíjense lo que pasa con el concepto de raza, saber que hoy en día, el saber, o sea, es que les batallé mucho para poner esa palabra, pero el saber, o sea, de conocimiento, que hoy en día sigue instalado en las sociedades al considerar afrodescendientes, indígenas, etcétera, como grupos subalternos, ¿no? Fíjense cómo se instalan los dispositivos a pesar de que ya sabemos ahorita que la raza no, es un invento falso, ¿no? De la ciencia, que fue un invento de carácter político, que la única intención era, en este caso, establecer eso, pero a final de cuentas hoy, quien siga, como decía Paul Preciado, quien siga creyendo que existe la raza, dice, por favor, o sea, dice, háblele a alguien porque se me va a dar algo, o sea, le dice, la raza es un invento del poder político para tratar, en este caso, de excluir. Y eso es lo que hablábamos ahorita con el binario, ¿no? Al momento que clasificas, excluyes. Por ejemplo, lo vemos en la orientación sexual. Los heterosexuales y los homosexuales, un valor positivo y otro excluido, ¿no? Por eso decía este autor, decía Marx que el poder se establecía a partir de la explotación, y dice este autor, no, el poder se establece a través de la exclusión social, excluimos a las personas que son no válidas, ¿no? Hace poquito Tere traía un trabajo interesante con una persona pandillero, ¿no? Yo le decía, fíjate los conceptos de que te habla, porque me comentaba, le digo, todo tiene que ver con la exclusión, o sea, su manera en cómo él fue excluido socialmente y cómo se convierte como una especie de clown terrible, ¿no? O sea, de terrorífico, ¿no? De dar miedo a la sociedad misma que lo excluyó y que lo hizo a un lado, y eso se vuelve algo fascinante, ¿no? A pesar de que, pues, nos pone en riesgo, porque personas ejerciendo violencia, a final de cuentas nos ponen en riesgo. Y aquí les voy a poner otros discursos, a ver si le damos a la que sigue. Ahí está, ¿no? Ahorita que me acordé por eso les decía ahorita que hablaban de la compañera de las fotos de la violencia. Miren, aquí hay un discurso, así como veíamos el discurso que hablábamos ahorita de la reproducción, aquí está un discurso. Fíjense quién le está tomando la mano a la serpiente, ¿no? Se construyó y lo hizo Miguel Ángel, ¿no? ¿Quién le está tomando la mano a la serpiente? Y es una mujer. O sea, la mujer emparentada con el mal, ¿no? O con confianza hacia el mal. Y sabemos que esa escena pues tiene que ver con el fruto del árbol prohibido, ¿no? Y ahí se construyó una historia. Entonces, esta narrativa, por más que podamos decir que no nos está diciendo que la iglesia nunca ha dicho que las mujeres son malas, aunque sí lo ha dicho, aquí lo vemos, ¿no? Representado, ¿no? Hay un libro bien interesante, también se lo voy a pasar, y creo que Tere lo tiene, se llama Las 4 mujeres de Dios, la santa, la puta, la tonta y la no me acuerdo, ¿no? Pero son que no, en la historia de la religión nada más hay 4 tipos de mujeres y la bruja, esa es la cuarta, ¿no? Nada más, las mujeres existen en los textos religiosos bajo estos conceptos, ¿no? Y es interesante que se parece mucho al libro de la maestra Lagarde, ¿no? Creo que es la maestra Lagarde el quien tiene un texto que se llama las madresposas, algo así, que habla también de 4 conceptos, como que ella lo actualiza, ¿no? En el aspecto contemporáneo y lo vuelve también fascinante. La siguiente imagen también es un discurso, ¿no? Ahí está la primera verdadera mujer, ¿no? Lilith, que era una feminista, yo creo, la primera feminista de la historia de la humanidad, ¿no? Que dijo, yo no quiero ser esposa de nadie, ¿no? O sea, yo quiero conocer, por eso ella le hablan del tema del diablo, porque ella tenía deseos de conocimiento. Lucifer viene de luz. Las teorías luciferinas eran las teorías científicas, ¿no? O se podría decir, lo que nos lo manejan así. Entonces esta mujer, al tratar de conocer, pues la convierten en la esposa del diablo, ¿no? Y ahí va navegando en la historia, ¿no? Como la esposa del hombre más malandro de la historia de la civilización y de todas las civilizaciones, ¿no? Pero sin embargo era una mujer que simplemente no quiso. Fíjense, si nosotros vemos este constructo que sabemos que es ficticio, que es un artificio que se construye, fíjense cómo lo percibía quien lo desarrolló. Ojo, porque haber dicho, ojo, las mujeres van a empezar a querer hacer lo mismo que nosotros, ¿no? Entonces, todas aquellas mujeres que quieran hacer lo mismo que nosotros son pecadoras, son perversas, son hijas del diablo, ¿no? O las novias del diablo, ¿no? Y aquí vemos la otra imagen, ¿no?
mujeres que ayudaban a otras personas con la curandería y las acusaron de brujas y las quemaron en leña verde, ¿no? Y que siempre dicen, no, no es cierto, no fueron tantas. Pero independientemente con que haya sido una, ¿no? Se construyó un discurso que hoy prevalece. Si ustedes ven los cuentos de las niñas y de los niños, vean quiénes son las brujas, ¿no? Son las mujeres solas, independientes, que hacen cosas, que tienen conocimiento. ¿Y quiénes son las mujeres buenas? Las bonitas, las que todo envidia, porque son bien buenas, bien nobles, y están esperando que alguien las convierta en personas, porque, pues, si no, están haciendo aseo, ¿no? Toda la vida, ¿no? Fíjense todo cómo se instala este dispositivo, porque a final de cuentas, este es un saber que lo agarramos desde que somos pequeños y lo convertimos en nuestra realidad. El mito del amor romántico, que tanto ahí hace esa función, ¿no? Pero es bien interesante este aspecto, porque lo creemos. ¿Y qué le dicen al niño también, varón? No, esa mujer no es para casarte, ¿no? Nos vive uno, nos pasaba a nosotros, ¿no? Cuando teníamos amigas que jugaban fútbol y jugaban a la ulera con nosotros, que hoy tengo una vecina que fue amiga mía de niño y ahorita es mi vecina, y siempre la veíamos como que ella jamás va a ser tu esposa, ¿no? Porque juega juegos de hombre, ¿no? A final de cuentas, fíjense, bien medieval el pensamiento en la década de los 80, ¿no? O sea, bastante medieval, y sigue vigente, ¿no? En muchos aspectos, y seguimos creyendo esto, ¿no? Yo siempre les digo, comparen quiénes son las buenas y las malas en las historias, que ahorita lo han modulado un poquito, pero sigue esta idea, ¿no? Y de hecho, siempre las mujeres malas o las brujas, o son madrastras, ¿no? Fíjense también el concepto. ¿En qué posición dejan a las que son madrastras o a las mujeres que tienen unas segundas nupcias o que se divorcian, ¿no? Ahí se construye también un dispositivo de saber que lo vamos reproduciendo y lo vamos considerando como verdadero. Le damos a la siguiente, Tera. Y ahí está, ¿no? También, María Magdalena, ¿no? Están las 4 mujeres de Dios que les decían, ¿no? La bruja. Entonces ahí vemos también, ¿no? Esta mujer que ejercía su sexualidad como algo negativo, ¿no? Que, o sea, nunca quisieron apedrear la civilización antigua, ¿no? A los hombres que hacían uso de la prostitución, como sucede hoy en día, ¿no? Se condena y se mete a la cárcel a quienes ejercen el oficio de prostitución, pero nunca se mete a la cárcel a aquel que paga por el servicio, ¿no? Entonces, es una labor, es una situación interminable, ¿no? Que orilla, ¿no? Este mercado de las mujeres generado, ¿no? Por esa masculinidad viril, subjetiva, ¿no? En muchos aspectos que tiene que ver con el poseer, ¿no? A los cuerpos de las mujeres. Le damos a la que sigue, Tere. Y pues ahí viene el concepto de normal, ¿no? La palabra normal proviene de norma. Ser normal, pues es acatar las normas. ¿Cuáles normas? Las que vimos ahorita, ¿no? Que en su momento fueron de la iglesia y que siguen vigentes ahorita, y ahorita las normas sociales, científicas, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque estamos convencidos de que ellas han sido creación. Por eso siempre creemos que las cosas son naturales. Cuando yo les digo, platico con mis compañeros y les digo, es que la masculinidad como la feminidad es construida. Dicen, no, así nacimos. Digo, no, es construida. Dicen, es que a mí nadie me dijo que me tenía que comportar así. Dije, pero el problema de este tema no es que alguien te diga, sino que nosotros somos receptivos. Yo hace poquito que tuve un taller con compañeros de la Secretaría General de Gobierno y les preguntaba algo. Le digo, ¿cuándo te diste cuenta que eras hombre? Y todo el mundo, no, desde niño de 3 años. No, genitalmente no. ¿Cuándo te diste cuenta que eras hombre? Y luego ya te empiezan a decir, no, pues cuando me tuve que pelear, cuando tuve que andar con una niña porque me tuve presión social y que no me llamaran gay. Entonces, si nos damos cuenta, tiene que ver con esas representaciones y no son naturales, digo. Pero si hubiera sido natural, pues no tiene ningún problema. O sea, la violencia sería natural, pero la violencia no, también es construida, ¿no? Si su gran eficacia no está en imponer sus condiciones, sino hacer que nosotros mismos nos sentamos criterios de lo normal. Fíjense cuando chismeamos, ¿no? Siempre que criticamos a alguien mal, ¿no? Todos somos normales, ¿no? Los que estamos bien. Y criticamos al que está mal. Así es el criterio de la normalidad. Nosotros somos el criterio, ¿no? Y cuestionamos. Es que yo considero que no debe hacer así las cosas, ¿no? Y siempre aludimos a términos de este tipo, ¿no? De normas, de comportamientos, todo este rollo, ¿no? Cómo se instala. Y por más que estemos con estos temas, siempre lo hacemos. Porque es un dispositivo que tenemos instalado, ¿no? Es como, hace poquito que acudí
fíjate qué trampa me hicieron, ¿no? Me invitaron a una reunión, una terapia de varones, ¿no? Dijeron, para que seas testigo tú de Secretaría de Educación, y ahí voy, ¿no? Yo. Y luego me dice, pásale para el frente. Nos terapiaron a todos los que estábamos invitados, ¿no? Y estaba muy interesante porque ahí reconocimos, ¿no? Que, o sea, esto que les digo, que la masculinidad es violencia o que tiene atravesado el concepto de violencia es verdadero. O sea, cuando nos dicen construyan un hombre violento y nos dicen, ¿qué le pondrías? Y le empezamos a poner como ingredientes, luego nos dicen, a ver, ¿cuántas de las que están aquí has hecho? Ay, caray, pues más de 10, ¿no? O sea, y nos damos cuenta que la masculinidad es violencia. Es un instrumento, ¿no? Es como quitarle la M al concepto masculino, pues ya no dice masculino, ¿no? La violencia está integrada, ¿no? Al concepto de masculinidad. Entonces, por eso a veces creemos que esto es falso, ¿no? Y que son las mujeres creyéndonos de decir que no, no, no. Es real, o sea, el descubrimiento que hace el feminismo en su momento, pues es paradigmático, ¿no? Porque nos dice, al momento que nos dice que eso creemos que nos han dicho que es normal o natural, pues no lo es, sino no lo construyeron. Por eso, si se dan cuenta ahorita que hablábamos, cuando hablamos, por ejemplo, de la diversidad sexual, siempre la gente alude a la biología. Es que la biología dice, ¿no? Hasta los sacerdotes dicen eso, ¿no? Se tocó ver a un sacerdote hace poco y hablaba de la biología, ¿no? Dije, caray, o sea, cuando ellos son los principales detractores de la ciencia, ¿no? A final de cuentas, resulta que hoy les conviene hablar de biología y decir que la naturaleza es reproducirnos, cuando nos damos cuenta que no. Se reproduce el que quiere, ¿no? A final de cuentas, y nos relacionamos y queremos a quien nosotros se nos antoje querer, ¿no? A final de cuentas. Y esa va a ser la revolución, yo le llamo que es lo que viene en el siglo XXI es la revolución de la redefinición de los cuerpos, ¿no? Hay que redefinirlo, ¿no? El cuerpo de la mujer es un cuerpo que también hay que redefinir, ¿no? Porque se ha considerado siempre subalterno como consecuencia de un nacimiento genital femenino, ¿no? A final de cuentas. Le damos a la que sigue, ya vamos a terminar. ¿Y qué es lo que podemos proponer? Y eso me gusta mucho porque ustedes son fotógrafas. Y hace poquito yo platicaba con Tere de unas imágenes que ponía ella de unos sillones puestos en la calle, ¿no? Y todo lo que te hace reflexionar al fin, ¿no? Cuando ves figuras que no van de acuerdo, ¿no? El concepto no va de acuerdo con el orden de las cosas. Entonces se vuelve bien interesante, ¿no? Se vuelve disruptivo. Y aparece este autor, que no era muy amigo del que el anterior les decía, duraron muchos años peleados, ¿no? Y es se podría decir, el Paul Preciado es discípulo de Derrida, ¿no? Derrida es uno de los máximos exponentes, ¿no? De la lingüística y cómo a partir de la lingüística creó, ¿no? Una categoría distinta, ¿no? En el análisis de género y en el análisis de la identidad, ¿no? Él acuña el concepto de deconstrucción, que es un concepto muy utilizado en el feminismo. A mí me encanta el concepto de construcción, y dice que es vislumbrar los modos conflictivos en que está construido nuestro lenguaje. Dice, pero con el tiempo fue volviendo una categoría política de desarticulación identitaria. Él hacía lecturas divergentes, ¿no? ¿Qué decía cuando decía? Hay una frase que a mí me encanta de él, de un texto que nos dice, y creo que aquí viene, pero algo así dice, ¿cómo no temblar? Dice él, ¿no? Cuando las palabras se encajan en las cosas, pues todo es normal, ¿no? Pero cuando las palabras se desencajan de las cosas, ¿cómo no temblar, no? Y me vienen a la mente muchas imágenes de fotógrafos, ¿no? Del siglo XX, interesantes, ¿no? O la misma nota a quienes ustedes han sido fotoperiodistas, ¿no? La nota o imagen más en este caso recurrida, ¿no? Cuando sucede algo extraño es aquella que se desencaja de la realidad, ¿no? Yo recuerdo una que me mostró alguna vez Tere de Metínides, ¿no? Que vemos a la mujer esta que muere, ¿no? Que está toda bella ella, o sea, es prácticamente una imagen que deconstruye la realidad, porque vemos una mujer hermosa en una situación de muerte, ¿no? Una situación compleja, y eso pareciera que desencaja las cosas, y es cuando dicen ahí, ¿no? ¿Cómo no temblar, no? ¿Cómo nos pone a temblar todo esto? Le damos a la siguiente, Tere, ya vamos a terminar esta parte, ¿no? Es la deconstrucción, una lectura divergente, ¿no? Es leer diferente, es darnos cuenta de lo que ahorita nos dimos cuenta, que hay dispositivos de saber que quieren que nosotros nos comportemos de una forma y que nosotros le demos la posibilidad a todo aquello que anula, darle voz, ¿no? Y hoy lo estamos haciendo en el mundo contemporáneo, muchos que son considerados como personas anormales o enfermas o que no tienen derecho a hablar, ¿no?
Ahorita cuando les hablaba de Foucault, su primer texto, su tesis doctoral se llama Historia de la locura, imagínense. Él desnaturalizó la idea de locura. Dice, la locura es un invento que se fue convirtiendo en una enfermedad mental. Dice, como si si antes a los locos se les metían los barcos y se decían la nave, los locos los mandaban a que se murieran, ¿no? En el centro del océano junto con los leprosos. Dice, ¿cómo pasó de una nave y se convirtió prácticamente en el manicomio, ¿no? Que ya recluyen o se convierte en una enfermedad mental, ¿no? ¿Cómo pasa de ser personas que se les daba muerte en un régimen tanatopolítico a personas que se les busca que sobrevivan, pero confinados en un espacio, ¿no? Que es en este caso el hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces, todos estos temas tienen que ver con esto, ¿no? La lectura divergente de la identidad, o sea, ¿qué es lo que hizo, por ejemplo, Foucault y Derrida? Todas aquellas, dice, donde hay luz hay sombra, ¿no? O sea, ¿qué significa? Ellos dicen, no, nosotros, o la filosofía de ellos no se clavó en la luz como lo hicieron todos, ¿no? Sino dijo, ¿quiénes son las sombras, no? A lo mejor Foucault porque era homosexual, tal vez. Por eso varió toda su filosofía sobre este concepto y tiene un texto súper interesante que se llama, en este caso, La historia de la sexualidad, la voluntad de saber, que es un libro, no, ese es de los mejores, ¿no? Que yo he leído de él, porque habla del poder, ¿no? Y siempre decimos, pues sexualidad y poder van de la mano, ¿no? Pero él mismo destruye esa idea que tenemos. Es un libro maravilloso porque ahí habla de los dispositivos de poder a partir del concepto de la sexualidad. Entonces, y ahí reconoce, ¿no? Que hay personas anormales y que él reconoce, ¿no? Que la diversidad o la homosexualidad es una de las cuestiones que en su momento era considerada una normalidad y que por ende se construyó como una patología médica. Ustedes saben que no hace más de 15 años, 20 años, no sé, la homosexualidad todavía estaba dentro de las enfermedades que tenía la Organización Mundial de la Salud. Entonces, fíjense cómo la manera de construir estas patologías a partir del saber y de la exclusión de ciertos cuerpos. Bueno, esta lectura divergente que propone Derrida dice que cuando las palabras se acomodan en las cosas, entonces vivimos estables, ¿no? Tranquilos, confiados, vivimos en orden. Pero cuando las palabras se desencajan de las cosas, ¿cómo no temblar, no? Sí, se construyen formatos, matrices, estructuras, esencias, fronteras, pero sobre todo se deconstruye un orden, el de la metafísica y su orden binario. ¿Por qué metafísica? Porque el origen es natural todo, ¿no? O sea, la metafísica estudia el origen de todo, ¿no? Y todos nos dicen que es natural. La naturaleza nos dio origen a esto, etcétera, etcétera. Entonces, él empieza a cuestionar estos límites, ¿no? Estos espacios que hay en ese concepto y algunos autores cuando que lo releen dicen, la tercera opción siempre está excluida, ¿no? La tercera opción no es no existente, no es válida, ¿no? En muchos sentidos. Le damos a la que sigue. La deconstrucción, la manera de ligar las palabras de las cosas, ¿no? De interrumpir el buen funcionamiento de realidad y de hacer estallar toda obviedad, ¿no? O sea, deconstruir es provocar un estremecimiento cuando nuestra experiencia del orden está fuera de quicio. Lo que les decía ahorita, una imagen que por ahí circulaba de Tere, que era un sillón en la calle, ¿no? Pues sabemos que los sillones van en las salas, ¿no? Y cuando vemos un sillón en otro espacio, te saca de onda, ¿no? Yo tengo un amigo que ellos tienen un colectivo que se llama Colectivo Tercero, un Quinto, y ellos hacían eso, ¿no? Ponían bardas en el medio de las banquetas y decías, caray, o sea, la reacción era un elemento primero que veías en las personas, de cómo las palabras o cómo las cosas no funcionan en el orden que estamos acostumbrados. ¿Qué se puede deconstruir? Pues el sentido común. Hay un autor filosófico que se llama Heidegger, que le llama el impersonal C. Dice que el sentido común es el impersonal C. ¿Quién es el impersonal C? Pues el que nos dice que debemos de pensar lo que se debe de pensar, debemos de sentir lo que se debe de sentir, y que solo deseamos lo que debemos de desear, ¿no? A final de cuentas. O sea, tenemos una opción únicamente, ¿no? Por eso dice Foucault cuando hablaba de la sexualidad, dice, si siempre creímos que la sexualidad es algo que no debes de hablar, que debes de callarte, que debes de taparte, dice, y siempre hemos creído en esa hipótesis represiva. Dice, sin embargo, en la sociedad en la que vivimos, es la sociedad que habla más de sexo, ¿no? O sea, el problema no es que no hay que hablar de sexo. El detalle es que podemos hablar de la sexualidad de una única manera, de la manera que se normaliza, ¿no? O sea, la sexualidad no es de que no debemos de hablar de ella, sino que se habla todo el tiempo, pero se habla de una sola manera, ¿no? De la manera que nos han enseñado que se debe de ejercer la sexualidad. Entonces, el sentido común es desarticular todo esto, ¿no? O sea,
dice, se piensa lo que, se debe de pensar lo que se piensa, ¿no? ¿Y por qué no debo de pensar lo otro, no? ¿Qué es lo otro que no debo de pensar? Y es ahí donde entran estos autores a decir, ¿qué es lo que no se desea? ¿Qué es lo que no se piensa? Y uno de ellos era, ¿qué es lo que no se piensa? La naturaleza. La naturaleza está dada, así nos la dan hasta los filósofos. Y estos autores contemporáneos cuestionan la naturaleza y nos dicen, el primero fue Nietzsche, ¿no? Que estamos hablando del siglo XIX, y decía, no hay hechos, sino interpretaciones, ¿no? Y eso nos dice eso. Yo creo que es el gran padre de estos filósofos, ¿no? De Foucault y de Derrida, cuando dicen, no hay hechos, sino interpretaciones. O sea, que la realidad que nosotros conocemos, la naturaleza que conocemos, alguien la interpretó, a final de cuentas, ¿no? Le damos a la que sigue. La deconstrucción es sobre el binario, ¿no? Porque el binario, ahorita hablamos, era jerárquico, ¿no? La idea de que la realidad se encuentra ordenada a partir de un sistema dual que atraviesa todo lo que hay, y que ese orden viene ya dado por naturaleza a partir de un paro fundacional, el ser y la nada. Este es un tema bien interesante filosófico porque eso es, ¿no? Lo jerárquico es eso, eres y la nada, ¿no? A final de cuentas. Y cuando vamos desmembrando todo esto, nos damos cuenta que no puede vivir ni el ser ni la nada sin estar juntos. Entonces, este concepto es, por eso les digo que hoy muchas de las movimientos sociales que hay están cuestionando este tema, ¿no? El tema del binario, y que nosotros lo vemos únicamente representado en el tema de la sexualidad, pero el tema del binario va más allá, ¿no? Siempre tenemos dos opciones, ¿no? En todo, ¿no? Y siempre hay una opción que te dicen, está cargado los dados, ¿no? Están cargados los dados porque te van diciendo, no debes de escoger esto, sino esto. Entonces, eso es lo que se cuestiona y eso es lo interesante que se vuelve esta temática. Por eso, yo les digo a mis estudiantes o a mis amigos, les digo, no nos enojemos, ¿no? Por el lenguaje incluyente, el de le, ¿no? El todes y todo esto. Le digo, porque esta es una categoría política. Le digo, a mí me interesa porque están haciendo política, ¿no? Están haciendo política a través del lenguaje. Es decir, ellos no crean que les interesa cambiar la gramática, sino les interesa hacer presencia, ¿no? Y decirle, aquí estamos los invisibles, los monstruos, los que no existimos. Aquí estamos. Y hacemos lo que queremos con tu lenguaje, ¿no? Eso es algo que se me hace muy interesante. Y es bien interesante porque hoy los jóvenes están haciendo mucha política, ¿no? Mucha política corporal y eso se vuelve interesante. Yo en alguna materia daba, y muchos están cuestionando, por ejemplo, los tonos de piel, el tamaño de los cuerpos, la orientación sexual, etcétera. Están haciendo mucha crítica de eso, ¿no? Si no existe la verdad, como dice por ahí un autor, ¿no? Pues hay que pelearnos con los que dicen que tienen la verdad, ¿no? Hay que hacer política contra ellos, o sea, hay que pelear y decir, no, o sea, no existen verdades únicas, existen interpretaciones y vamos a construirlas, pero vamos a construir verdades en las que quepamos todos, ¿no? No en las que excluyamos al 50%, como es el caso de las mujeres, ¿no? Que se excluye el 50%. Ya le damos a la siguiente. Esta frase siempre me gusta cerrar cuando vemos temas de género, porque se me hace muy, muy interesante. Yo lo utilizo mucho en masculinidades, porque regularmente los hombres somos los que nunca nos damos cuenta que ejercemos violencia, ¿no? Siempre decimos, no es cierto. Sin embargo, pues es sumamente violento lo que hacemos, ¿no? Y dice Foucault que el pez nunca descubre que vive en el agua. Dice, de hecho, como vive inmerso en ella, su vida transcurre sin advertir su existencia. De la misma forma, una conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante se vuelve invisible. Entonces, yo les recomiendo siempre a los compañeros, ¿qué es lo que debemos hacer? Convertirnos en peces que sabemos que vivimos en el agua, ¿no? Porque al darnos cuenta que vivimos en este espacio de violencia, pues va a ser más, o puede existir reflexión para frenar la violencia, ¿no? Si nosotros no reflexionamos sobre la misma, pues difícilmente. Por eso les decía, en el caso de este tema que nos toca ver hoy, pues decía yo, ¿cómo les voy a decir a quienes han sido miles de veces víctimas, ¿no? De la violencia, uno que pertenece al otro lado del bando, ¿no? Que es el que ejerce la violencia. Entonces, aquí lo interesante que me gustaba en ese sentido es decirles de dónde proviene o estos autores, ¿qué nos dicen de dónde tiene su origen? Ya ustedes tendrán la mejor discernimiento, lecturas, procesos de aprendizaje que les puede servir algo o no les puede servir nada, les puede servir como referente para partir de ahí a otras cosas. Entonces,
pues esa es la idea, ¿no? No sé si alguien quiera comentar algo, digo, casi nunca freno, pero si alguien quiere comentar algo, pues adelante, estamos. Yo, antes de que se me vaya la idea, porque voy manejando. Fíjate que ahorita que estás terminando de decir acerca de los peces o de los hombres que están inmersos en su violencia, me viene la idea el feminismo del cual al menos yo estoy en contra, que es el que ejerce violencia contra la contraparte que son los hombres. Y entonces es cuando dices, ese feminismo se vuelve como la contraparte machista que ejerce violencia, y eso es lo que nosotras como mujeres no queremos. O sea, queremos la equidad y la anulación de la violencia. Esa es una buena reflexión, digo, es interesante también en este contexto de violencias en las que vivimos, ¿no? Y se puede interpretar de miles de formas. Esta es una, como tú lo haces, y igual, ¿no? Las que a veces interpretan, ¿no? De que el hablar, ¿no? O sea, yo siempre, ahora en la mañana tenía una discusión con alguien que le decía, es que, dije, porque decía, muchos derechos de las mujeres, digo, todos los derechos de las mujeres ellas se los han peleado, los han ganado. Nadie les ha entregado nada, ¿no? En ese sentido, digo, históricamente si analizamos las grandes luchas de las mujeres o las peticiones de las mujeres, con uno ve la historia, esto, caramba, o sea, ni siquiera hemos dado paso los que ejercemos o quienes ejercen el poder varones a dar una prebenda en ese sentido. Casi todo ha sido ganado, ¿no? A estirones y a catorrazos, ¿no? Que ese es lo complejo que se vuelve. Y también la otra lectura que haces también es interesante, digo, pues en ese sentido es como nos convertimos en el lado enemigo, ¿no? Se puede decir de los ejecutores de la violencia, pero bueno, es un tema que tendrán ahí la discusión. Yo siempre he dicho, estos temas pero deben de reflexionar las mujeres ahí, nosotros como que vamos a tenerla con la mirada masculina, privilegiada, ¿no? Y no muy válida en este tema, ¿no? Por eso yo lo considero que esta reflexión sobre qué debe de ser es una reflexión que, es más, sonaría hasta interesante para un trabajo de ustedes, esa reflexión, ¿no? Que pudiera salir, ¿no? De todo este debate entre ustedes y tener un posicionamiento, ¿no? En este tema. Bueno, a mí me gustaría comentar sobre lo último. Sí, a mí también me pareció muy interesante. Hay una parte en la que me queda muy claro que ancestralmente, pues así hemos estado siendo criada o la formación de la mujer ha sido de esa forma. Y me parece muy interesante la parte en la que manejas el tema de la sexualidad, cómo la mujer toma una posición sobre eso y toma las riendas de alguna manera sobre el decidir libremente el tener esa sexualidad, y sobre todo el tema del estudio, cómo la mujer se ha ido superando cada día más. A mí me tocó la etapa, nótense en mis canas, ¿verdad? La etapa en la que la mujer en oficina tenía que estar vestida de una forma. Y me tocó la etapa en la que fuimos ganando escalones en decir, espérame, porque tengo que venir vestida de esta forma si a mí no me sienta a gusto y no estoy de acuerdo en venir en falda con medias y tacones todos los días. Entonces, me ha tocado esa evolución, afortunadamente, pero también me ha tocado el hecho de tener en un sistema matriarcal el tema de darle al hombre la mayor posición en lugar de a la mujer, porque así fueron criadas las personas que son matriarcales, que el hombre es al que tienes que cobijar y que tienes que darle las posesiones de la familia para que crezcan, y no a la mujer, siendo que dejan a la mujer en un tema de desventaja. A lo mejor me estoy desviando, pero quería decirlo. Y Balta, muchas gracias.
está fascinante tu plática y de veras que a mí sí ya me despejó muchas dudas y sobre todo el tema de la creatividad en base a lo que estás comentando, a las imágenes y sobre todo algo muy importante que acabas de comentar, que en el tema contemporáneo es más a lo que te hacen sentir esas imágenes que te estrujan. Eso es parte de lo importante y de lo que tenemos que hacer, así como que una reflexión como fotógrafas. Fíjate que ahorita que decíamos, es un sistema, ¿no? Por eso las mujeres se educan así, porque el sistema patriarcal es un sistema, ¿no? Diseñado para todo esto. Pero ahorita que tocas el tema, ahorita no lo quise poner porque dije, nos vamos a meter más vericuetos, porque está en proceso, pero por ejemplo, está el régimen tanatopolítico, el régimen biopolítico, y dice Preciado que hay un tercero, que dice que es el contemporáneo, el farmacopornográfico le llama. Y es bien interesante cómo lo plantea, ¿no? Dice, ahorita, dice, si te das cuenta, si la problemática, ¿no? Tiene que ver con la sexualidad o el ejercicio mismo de la sexualidad, tiene que ver con el rendimiento corporal. Por eso todos los fármacos que aparecen, aparece, por ejemplo, al hombre se le acabó el problema de la disfunción eréctil, ¿no? Porque aparece un fármaco que le permite, ¿no? Relaciones sexuales más duraderas o más parecidas a las de la pornografía, porque la pornografía se vuelve prácticamente en el instrumento de disciplinamiento del ejercicio de la sexualidad, ¿no? Y si ustedes analizan, ustedes más que testigos, ¿no? O sea, cómo han ido cambiando las corporalidades femeninas. ¿Se acuerdan? Antes era bien raro que alguien se pusiera, y todo el mundo hablaba, y se puso boobies, ¿no? Pero ahorita es prácticamente el sueño y cada vez los cuerpos o las corporalidades femeninas actuales son muy parecidas a la de las actrices porno, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Es tener el cuerpo de una actriz porno. Las mismas pestañas, ¿no? Que se vuelven así como me parecen de la época de los trans, ¿no? Cuando había la transexualidad así muy, muy grotesca, cuando todavía lo es, pero se vuelve en ese sentido, ¿no? Y ve a la farmacia como un elemento esencial, dice ¿y quiénes son los que producen la verdad? Si ya no es ni la iglesia ni la ciencia, ahora es las tecnologías de la información y la comunicación. Ahí se determina la ciencia. Y ustedes como fotógrafas, a lo mejor algunas en el ambiente artístico, otras en el ambiente periodístico o de algún otro tipo, se van a dar cuenta, vean nada más el internet, son testigos del internet. Por ejemplo, yo siempre digo que Milenio y su agenda mediática, y su agenda conservadora, y espero que nadie sea de Milenio, pero fíjense cómo retoman conceptos, ay, de allá de Tangamandapio en Perú, ¿no? O sea, se traen una noticia irrelevante que tiene que ver con las mujeres, con la diversidad sexual, con el lenguaje incluyente, la ponen en nota y se desata todo el hate, ¿no? O sea, y eso ya lo convierte prácticamente en determinar la agenda de qué debemos de hablar y nos dice que está mal, ¿no? A final de cuentas, este dispositivo aún permanece decir verdadero y falso, nos lo ponen a partir de este concepto mediático. Entonces, esta parte de Paul Preciado es interesante porque él dice que yo soy el continuador de la obra de Foucault y te dice, ya no es ni siquiera la clínica, ¿no? Ahora es los medios de comunicación, la farmacia y la pornografía los que determinan la manera en cómo operamos. Pero bueno, espero, les voy a mandar todos esos textos que tengo. Yo lo tengo notado. para que lo vean. Eso es fascinante, el del Aprendiendo del Virus, se llama Aprendiendo del Virus, lo publicó en El País. Maldito País ya lo restringió porque antes lo tenía abierto y ahora ya lo restringió y hay cuenta que es fascinante porque dices tú, caray, o sea, ¿cómo no me di cuenta? Lo que estaban pretendiendo, ¿no? Y yo no digo que la pandemia no sea cierto, sino el tema de convertirlo en un tema político más que en tema de salud, ¿no? Y por eso vimos todas las decisiones, por ejemplo, nomás en nuestro país, todas fueron políticas, ninguna fue médica, ¿no? Al final de cuentas. Pues yo me quedé con una duda. Vas a decir que cómo te vengo a preguntar hasta el final. Entendí perfectamente lo de el concepto de binario, que no lo tenía yo en la mente. O sea, bueno, lo tenía en la mente porque es algo que se menciona mucho ahorita, ¿no? Pero no lo había asociado a esas dos opciones que tenemos. La pregunta tonta. ¿Qué significa entonces los que se dicen no binarios? No se O sea, ¿que identifican, son solo una cosa o cómo? no se identifican ni como hombre ni como mujer, ya ves que es una categoría, ¿no? El binario Ajá. hombre-mujer. El no binario es el que dice,
yo no me identifico como hombre. De hecho, hasta su apariencia es o sea, Asexual. asexual. Andrógino. Ajá, Sí, ajá. no lo distingue si es hombre o mujer. A mí me tocó ya coincidir con muchos jóvenes y a Ujú. veces dices tú, ¿y cómo le digo, no? Y ahí tienes que preguntar. Entonces, para no batallar, le voy a decir compañera y amigue, ¿no? Para no y se vuelve como una solución a los conflictos que tenemos. Pero, por Pero ejemplo, no tiene que ver, por ejemplo, con que digas, es que el no binario es todo aquel que sea homosexual o todo aquel que sea de la comunidad, simplemente ellos neutros, por decir de alguna manera. sí, ellos asumen esa posición que arranca con Judith Butler, porque Judith Butler dice que el género es performativo. Y dice Judith Butler como lesbiana, dice, yo lo que más miedo que yo tuve cuando me di cuenta que me gustaban las mujeres, no era que me gustaran las mujeres, sino lo que le tenía más miedo era el concepto de lesbiana, porque tenía toda una carga social, política, etcétera, etcétera. Y ella dice, no se clasifiquen, no utilicen las taxonomías, no se categoricen, porque al categorizarte tú, asumes todos los mandatos que hay. Dice, y por eso dice, un homosexual camina como un homosexual, un Sí. hombre camina como un hombre, una lesbiana habla como una lesbiana. ¿Por qué? Porque al asumirte en una posición, dice, tienes que empezar a performar y aceptar todas las violencias que vienen de esos subgrupos o de grupos, ¿no? Entonces, es algo muy complejo este tema y estamos en pañales, ¿no? Digo, Sí, yo, claro. hace poquito yo le decía a los maestros, dije, agárrense, porque vienen las infancias trans y ahí nos van a poner en jaque, ¿no? No, no vamos a saber qué hacer. Entonces, Así que no van a hallar para dónde voltear. entonces se vuelve interesante, digo, por ejemplo, Paul Preciado, él dice, yo no soy un hombre, no soy una mujer, no soy heterosexual, ni soy homosexual, solamente soy un disidente del sistema sexogénero. Sí. Paul Preciado sí se Pues es define. como llegarse a liberar de los dogmas establecidos o del adoctrinamiento tanto político como religioso o cultural, ¿no? Yo creo que llegar a esa liberación es lo que nos va a hacer como progresar dentro de esta nueva sociedad, tal vez. Sí, Eso no es homología. sí, y esa es una categoría que pues, no es de que yo siempre le digo a mucha gente, no es que yo esté totalmente de acuerdo, sino yo la veo como válida, ¿no? Es válido que nos pensemos de otra forma, que nos analicemos de otra manera, y no significa que al tú validarlos, o sea, que tú consideras que todo esto es verdadero y mira, esto es falso, como una compañera me decía, entonces le digo, no, el detalle es que a mí me gusta que la gente se esté pensando de otra forma, ¿no? Que esté tratando de liberarse, como lo ha hecho en su momento durante muchos siglos el feminismo. Pues vamos a desbloquearnos de todo este concepto que han construido sobre nosotros y vamos a repensarnos, ¿no? Por eso yo creo que la transgresión, por eso le decía cuando a mí me dijo Tere que tenían un concepto de transgresión, utilizaban un concepto de transgresión, a mí Sí. me parece fascinante, ¿no? Porque ese concepto es el único que puede cambiar las cosas. El seguirlas repitiendo, pues no. Pero cuando transgredes la academia de la fotografía o el encuadre, todo esto, haces transgresión, haces una crítica, haces política, se podría decir, hasta de la academia, ¿no? Casi todos estos autores que les dije estuvieron peleados con la academia. ¿Por qué? Porque no se centraban en lo que la academia dice, cómo se debe de hablar. O sea, Foucault cuando te habla, siendo un filósofo, te habla contándote historias, como si fuera un médico, te dice este caso, y en el lenguaje filosófico, científico, eso no es válido, ¿no? Por eso tuvieron muchos conflictos, y más Derrida, ¿no? Porque él prácticamente destruía el lenguaje y destruía la ciencia, ¿no? Entonces se volvía complejo. Pero igual, digo, estamos en contacto, cualquier cosa, a través de Tere, y les mando lo que tenga y cosas que vayan saliendo también se las hago llegar para ver posteriormente el trabajo que van desarrollando, ¿no? Que eso es lo más interesante, que siempre te está cocinando un bebé, ¿no? Dicen por ahí, a ver qué sale, ¿no? De toda de esta multiplicidad de personas y de diferencias y de planteamientos distintos, y a ver qué surge, ¿no? Que eso es lo más interesante. Pues con esta ayuda que nos diste a aclarar tantos pasos en este trayecto que llevamos como mujeres, ya se nos despertó, yo creo, muchísimo más la creatividad, nos aclaraste muchas ideas y muchísimas gracias por prestarnos este valioso tiempo tuyo. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Yo, ahí voy. Gracias, Susana. Gracias. Gracias. Gracias, Balta. Gracias a ustedes. Les envío al chat los textos y los links. Estoy hablando en el micrófono. Hay que cerrar uno para que pueda para que pueda hablar el otro. Ya cerré el mío. Ok, ya, como quiera te escuchamos, ¿eh? Ah, sí, porque estoy con el de Atlas. Exacto.
Yo se reía todo. Balta, encantadísimas de veras, nos encantó y ojalá que coincidamos después. Un día, unos de alcoholes. Porque Sí, creo, claro que sí. sí, porque creo que son charlas que vale la pena con una copa. Claro. Entonces, y sobre todo el tema de que tú lo veas desde otra perspectiva, estás muy metido en el tema de la educación, entonces eso a nosotros así como que nos despierta mucho el ver con otro panorama y que nuestro ojo fotográfico se vea más, más nutrido. Yo ando muy emocionado hoy porque, digo, de hace tiempo, porque la Secretaría de Educación que tenemos está muy habla de temas de políticas del cuerpo, de diversidad sexual, o sea, me llamaba muchísimo la atención. Dije, no puede ser posible que estaba acostumbrado a tener jefes secretarios de educación que eran totalmente conservadores, tradicionalistas, y cuando te hablan de, dice, oye, es que me interesa que dijiste que la corporalidad y que la transformación o la, dices tu caray, suena bien interesante y ahorita se está trabajando mucho, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, el tema de violencia sexual en las escuelas, ya ahorita ya tenemos una cantidad considerable de personas denunciadas, ¿no? Maestros denunciados que han agredido sexualmente a menores y se está trabajando muchísimo en este tema, se está trabajando en educación integral para la sexualidad, independientemente que se nos vengan encima los del PIN parental, pero entonces hay que hacerlo, digo, y eso es lo interesante, ¿no? Que se está trabajando y ojalá podamos en otra ocasión coincidir, como ustedes gusten, igual charlar, igual algún otro tema. Si me llega otra cosa por aquí, hacemos pues una reunión a ver sobre qué hablamos, porque siempre hay de cosas de qué hablar, ¿no? Hasta de música, de lo que sea, ¿no? Porque le digo, yo soy muy amante de la transgresión y hasta la música que transgrede fronteras y transgrede normalidad musical, a mí me fascina porque siempre hay alguien que se propone algo, ¿no? Y eso siempre hay que escucharlo. Pues puestísima, ya a la hora que digan, yo ahí estoy. Ya Para el cotorreo. Chicas, Lorena, Susana, Raquel, Lisbeth, Maday, ¿alguna pregunta, alguna cuestión que tengan? Ahorita que lo tenemos aquí. Ahí están. Quiero agradecer, realmente fue una plática muy interesante, y me dio como un nuevo panorama, una nueva visión para pues, las ideas que tengo para la siguiente exposición. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lorena, también. Pues muchas gracias. Sí, nada más agradecerte por la plática, la verdad estuvo muy ilustrativa, me voy con más preguntas, pero más introspección hacia qué es lo que quiero plasmar, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la plática, la verdad sí sirvió bastante. Y a todas las demás por la invitación. Pues muchas gracias también. Y sí es cierto, en estos temas siempre nos vamos con más preguntas, pero eso es lo importante. Raquel por aquí nos comenta que muchísimas gracias, una gran charla. Entonces, bueno, chicas, creo que dejamos de grabar hasta aquí. Les mando al grupo, al de WhatsApp, los textos, lo de Pau Preciado, la presentación, y los libros de las 4 mujeres de Dios, y la de Madres, Esposas, Monjas, Putas, Presas y Locas de Marcela Lagarde. Sí, sobre todo. Válgame Dios. Sí. ¿Sabes por qué? Porque me encantó la parte en la que comentaste y que lo dije ahorita, en la parte en la que la mujer toma las riendas de saber cuándo me embarazo y si me quiero embarazar o no me quiero embarazar, y el tema de superarse en la educación. A mí me encanta esa parte porque creo que es una parte en la que la mujer empezó a despertar y empezó a tomar posicionamientos en la sociedad de diferente forma. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Se detiene la grabación.